Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta virtualidad del otro lado de la pantalla. Mi nombre es Aarón García del Real, soy director del Festival Documenta, que desde Querétaro en estos días, desde el 13 de agosto y hasta el 22 de este mismo mes, estaremos llevando para todo México una excelente programación de documentales para el disfrute de todos ustedes. Agradecemos mucho que estén aquí sintonizándonos en este día especial, es el tercer día de actividades del festival, en el que tenemos preparada este conversatorio especial titulado el periodismo en México y los retos de este periodismo en el ejercicio el día de hoy. Tenemos a grandes invitados que ya están conectados aquí en la línea, a quienes me da muchísimo gusto que hayan aceptado la invitación para participar con nosotros y abrir un poco más la discusión al respecto de lo que podemos ver en los documentales. Este conversatorio torna sobre el programa titulado está alrededor del programa titulado De la tinta a la voz, que consta de un par de documentales, Silencio Radio y Mensaje Interrumpido. Ambos comentan o tratan temáticas relativas al ejercicio periodístico en México, principalmente sobre los retos de ejercer el periodismo en este país. Conectado un poco con el programa que veíamos el día de ayer, Ecos de la Ausencia, donde veíamos las crudas y tristemente habituales historias y testimoniales de las víctimas de la violencia en México, que tienen familiares desaparecidos o fallecidos por esta misma ola de violencia en la que estamos sumidos desde hace más de una década. Pues también está muy relevante la labor periodística, que son justamente los encargados de informar y compartir lo que se está sucediendo en el país. La imagen incluso del Festival Documenta de este año habla sobre estas voces que necesitan ser escuchadas y cómo no deben quedarse calladas y no debamos quedarnos de brazos cruzados. Y es por eso que queremos ampliar la conversación. Esperamos los que nos ven en casa o en sus dispositivos móviles puedan haber visto los documentales que forman parte de estos programas, tanto el de ayer como el día de hoy, Mensaje Interrumpido. Si no lo han visto, es muy recomendable que lo puedan ver. Estará en la plataforma de Filmin Latino hasta el término del festival, el 22 de agosto. Y bueno, para nosotros es importante como festival no quedarnos nada más en el documental, en la película, sino realmente ampliar la conversación, que se pueda invitar a la reflexión, a la discusión y tratar de hacer un poco más, ¿no? El hecho de toparnos con estas temáticas y estas historias siempre nos deja un poco quizás incómodo todas las emociones que nos mueven, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer de entrada? Abrir estos espacios de reflexión. Y es por eso que estamos muy contentos y muy honrados de tener aquí del otro lado del micrófono a estos grandes invitados que nos van a compartir justamente estas reflexiones desde su punto de vista como buenos periodistas que lo son. De entrada me gustaría darle la bienvenida a Álvaro Delgado, quien será el moderador de este conversatorio el día de hoy. Álvaro Delgado es periodista del semanario Proceso y también columnista de El Heraldo de México, conductor de Los Periodistas en la Octava Digital y es un referente en el periodismo nacional que justamente ha inspirado incluso a otras generaciones de nuevos periodistas que están actualmente también empezando a compartir estas historias dignas de ser compartidas y alzando las voces de quienes tristemente no tienen voz. Entonces, Álvaro, me da mucho gusto saludarte el día de hoy. También me gustaría darle la bienvenida a Flor Hernández, Jesús González y Ernesto Aroche, tres de los personajes que aparecen en el documental justamente compartiendo estas experiencias de ejercer el periodismo en México. Y también tenemos a Darwin Franco, periodista de Zona Docs en Jalisco. De hecho, tenemos un panel bastante diverso, Jalisco, Tamaulipas, Oaxaca, Ciudad de México y Puebla, presentes justamente para ir complementando estas visiones en general de lo que implica el ejercer el periodismo a nivel nacional, ¿no? Que nos podemos encontrar con ciertos aristas, pero también con muchas similitudes en esta misma labor. Entonces, Álvaro, encantado de tenerte aquí. Te cederé la palabra para que nos permitas moderar y entablar esta conversación con tus colegas periodistas que también están aquí presentes. Muchísimas gracias, gracias Aarón García del Real, gracias por esta posibilidad de charlar entre colegas en el marco de este Festival Documenta 2020 que cada año tiene una mayor relevancia a nivel nacional. Muchas gracias por abordar
el asunto que tiene que ver con la actividad informativa, con la actividad periodística en México. A mí me da mucho gusto saludar a dos colegas pues, que hacen esfuerzos muy, pues de mucha envergadura en un contexto muy complejo que a veces poco se alcanza a ver desde el centro de la República Mexicana. Me refiero en este caso, me refiero a Ernesto Arrocha, que tiene pues un proyecto periodístico independiente con Lado B y que forma parte efectivamente de este documental que ojalá vea mucha gente, porque son historias de lo que viven los periodistas fuera de las candilejas de la capital de la República, las adversidades que enfrentan, como es el caso también de Darwin Franco, a quien también conozco hace muchos años, y que en un contexto también muy complejo como el que existe en Jalisco, pues hace un trabajo con el único interés de informar de asuntos de interés público que a menudo no están necesariamente en la agenda de los medios hegemónicos en este caso de Jalisco y en el país. También seguramente no tarda en sumarse Flor Hernández, esta colega de Oaxaca que ha padecido también la persecución por hacer su trabajo, y el caso también de nuestra colega, de una colega Mayra Cisneros, víctima lamentablemente de pues las conductas autoritarias, ya ni siquiera de un gobernador, de un alcaldete que tiene el poder, sin embargo, de que inclusive tenga que abandonar el país sencillamente por hacer su trabajo. Entiendo que también está por incorporarse a esta conversación Jesús González, un colega periodista de Tamaulipas, de manera que ojalá que estén en esta charla que yo solamente voy a moderar y que es muy relevante porque, insisto, son colegas de estados de la República que tienen que hacer su trabajo en un contexto muy difícil, muy complejo y que pues a veces, como también ocurre en todo el territorio mexicano y no solamente en México, sino todo el país, hay gente que no entiende la relevancia de que inclusive de una conversación inclusive como esta, porque ¿por qué hablar sobre periodistas y sobre periodismo? Y yo solamente quiero decir lo siguiente, pues porque la prensa, los medios de comunicación tienen el deber de investigar y de difundir asuntos que le conciernen a la población. Los medios deben ser ojos y oídos y naturalmente voz de la sociedad. Cuando se ensordece, se ciega y se amordaza a los periodistas y a los medios, en realidad se está encegueciendo, ensordeciendo y acallando a la sociedad. Y una sociedad así divaga, se extravía, agoniza. Quizá esta falta de conciencia de la relevancia de los periodistas y de los medios explica por qué se sigue agrediendo y peor aún asesinando a periodistas y por qué también la impunidad es prácticamente del 100%. Pero bueno, vamos a platicar, a conocer las experiencias de colegas que pues en un contexto muy complejo, muy difícil, están empeñados en seguir haciendo su trabajo, irrumpiendo con proyectos que son muy diferentes a los proyectos del periodismo convencional, como es el caso del que encabeza Ernesto Aroche allá en Puebla, Lado B, que es una iniciativa que a pesar de todo, Ernesto, va y pues ojalá que le puedas contar a quienes nos están escuchando y viendo lo que implica ser
un periodismo, digamos, auténticamente independiente en un contexto muy complejo como es el de Puebla, que a pesar de la alternancia, ya de 2 alternancias, pues nos modifica mucho las condiciones precisamente para el trabajo que tú y otros periodistas realizan. Bienvenido, Ernesto. Gracias, Álvaro, y gracias, por supuesto, a Documenta, que nos permite este espacio de discusión, de debate, de reflexión sobre el trabajo que hacemos las y los periodistas día a día, pues para llevarle a la sociedad, como bien comenta Álvaro, la información pues necesaria para poder ejercer derechos, ¿no? Sí, ya hicimos 9 años con Lado B. Nos tocó iniciar este esfuerzo periodístico, que bueno, de hecho, desde que lo iniciamos fue una construcción de un espacio alternativo, digamos, o a contracorriente más bien, en todos los sentidos, ¿eh? O sea, generalmente, lo sabrás tú, Álvaro, lo sabrá claramente Darwin, pues los medios se van construyendo muchas veces, o la mayoría de las veces, a partir de ciertos intereses políticos, ¿no? O intereses económicos que tienen en el fondo un asunto también político. Alguna persona con aspiraciones quiere tener mayor incidencia en el debate público, en el discurso público, y bueno, pues se contrata a algunos periodistas, monta una redacción, y ahora, bueno, pues con el espacio, con las posibilidades de lo digital, pues es mucho más fácil poder abrir un espacio así, y empieza a trabajarse con este interés político, ¿no? Nosotros decidimos hacerlo de una manera diferente. Decidimos ir a tocar puertas, sí, por supuesto, con gente que tuviera capital, pero, pero con un planteamiento de queremos hacer un proyecto periodístico, no queremos hacer ni un negocio, ni queremos hacer es decir, ni te venimos a vender una plataforma para que tú te promuevas, ¿no? No fue fácil, ¿no? Fue tocar muchas puertas. Nuestra meta era un fondo de 1 millón de pesos con el cual considerábamos que podíamos operar durante un año. En ese año nos conocían lo suficiente los anunciantes y después, bueno, pues entrábamos ya, digamos, como que a la vía de la publicidad como el modelo de negocios. Bueno, fallido todo. Fallido porque no conseguimos el 1 millón de pesos, fallido porque pasó un año y no conseguimos tampoco vendernos como un espacio atractivo para la publicidad, ¿no? Para la publicidad comercial, porque además queríamos pues que fuese un espacio no dominado por el poder político ni por el discurso político, sino que, como el nombre, desde ahí venía el planteamiento, ¿no? Desde ser un lado B, desde ser una cara B, desde ser quienes contaban otras historias, pues entonces no nos metimos en esta lógica tradicional de los medios. Entonces partíamos desde ahí, pues partíamos de esta construcción de un espacio periodístico ajeno a las lógicas tradicionales de la industria y del discurso político dominante. Y además, bueno, pues nuestra agenda periodística está cruzada de manera transversal en todas las fuentes que tenemos o en todas las fuentes que estamos pendientes de coberturas por los derechos humanos. Entonces, nuestra mirada periodística se basa siempre en el impacto que pueden tener diferentes situaciones en el tema del goce y disfrute de los derechos humanos de las personas, ¿no? Pues bueno, pues sí vemos, por supuesto, temas que tienen que ver con la defensa del territorio. Digo, no dejamos de ver al poder, pero no somos un espacio periodístico que está pendiente de lo que dice uno, de lo que dice el otro, ¿no? De ser esta suerte de zar, de correo del zar, ¿no? Sino mirar al poder de una manera crítica y mirar las decisiones que toma el poder entendido como lo político, pero también como lo económico, es decir, no solamente la parte gubernamental. Y de cómo esas decisiones nos afectan como personas y nos afectan en nuestro goce y nuestro disfrute de los derechos humanos. Y ahí era, por supuesto que uno de los temas importantes y transversales también, pues era el asunto de la transparencia, ¿no? Por poner una cosa o un elemento como mucho más concreto sobre la mesa. Incluso decidimos, como en una suerte de, bueno, primero de congruencia con nuestro trabajo periodístico, es decir, usábamos de manera constante
la transparencia como una herramienta para acceder a la información. Y en esa congruencia teníamos que ser también transparentes nosotros periodísticamente y en nuestro motor financiero, digamos, ¿no? Entonces decidimos desde un principio hacer públicas eh, nuestro, nuestros contratos con entes de poder, ¿no? Que manejaran recursos públicos. Y bueno, pues también ese era un elemento que iba como a contracorriente de pues de las prácticas tradicionales, ¿no? Es decir, nosotros decidimos desde un principio, si tenemos un contrato con los entes tradicionales que financian el periodismo, que son en los estados, por supuesto el gobierno estatal, el gobierno municipal de la capital y la universidad pública, ¿no? Generalmente son los que controlan o los que sostienen financieramente a los medios. Decimos, si tenemos algún contrato con alguno de esos entes públicos, pues lo primero que hacemos es publicarlo en nuestro apartado de transparencia que tenemos en la página. Era ser congruentes con nosotros porque somos solicitantes o somos usuarios recurrentes de la herramienta de la transparencia, de la ley de transparencia, pero también pensamos que eso nos permitía construir una relación de mucha mayor confianza con las audiencias. Porque al final de cuentas, después de ir a buscar a estos socios que con su capital nos permitieron iniciar el proyecto, también fue decirles a los socios, bueno, tú vas a hacer una aportación inicial de 50,000 pesos y no te volvemos a pedir dinero porque el resto lo tenemos que hacer nosotros, los periodistas, ¿no? Y entonces, bueno, pues el resto ha sido buscar los mecanismos mediante los cuales las audiencias empiezan a hacerse responsables también de su elección informativa y empiezan a sostener a los medios pues alternativos o los medios que parten de una lógica distinta de la industria, ¿no? Entonces, hemos hecho campañas de fondeo, hemos hecho cenas periódicas, cenas anuales de fondeo, las llamamos las cenas de los pudientes, porque, bueno, pues tienen un costo más o menos alto, ¿no? Pero bueno, el objetivo ha sido siempre que sea a través de las audiencias, con los intereses de las audiencias, quienes estén sosteniendo de manera importante el trabajo del lado B, justo porque queríamos romper con todas las lógicas tradicionales de la industria y del trabajo periodístico, bueno, en el que crecimos, además en el que nos formamos, con el cual nos sentíamos como muy a disgusto y por eso buscábamos cómo romper con ello, Álvaro. En efecto, bueno, Ernesto Aroche forma parte, participa en Mensaje Interrumpido, un documental de Jorge Freire, pues justamente sobre las dificultades que se enfrentan periodistas para hacer su trabajo. En este caso, el de iniciar un proyecto periodístico en un contexto, sí, de alternancia política, como en el caso de Puebla, después de tantos años, décadas de gobierno del PRI, llega un gobierno de diferente signo, por el Partido Acción Nacional, con una coalición encabezada por con Rafael Moreno Valle, y hoy Puebla vive una alternancia ahora por la vía de la coalición que encabeza Morena, pero la complejidad sigue siendo semejante. En el documental Mensaje Interrumpido, pues justamente se aborda ampliamente el caso de Ernesto Aroche y Lado B. También en este documental, que recomiendo mucho que vean, tal como lo decía al principio, pues hay casos terribles de persecución, como el caso de Flor Hernández en Oaxaca, y el caso tremendo de Mayra Cisneros, de un alcaldete, hay que decir el nombre, los tengo aquí precisamente, es un alcalde de Coahuila, que la mandó secuestrar. Eso ya no es una suposición, está probado, y lamentablemente ella tuvo que salir inclusive del país. Peor todavía, no ha podido ni siquiera ver a su madre, a su hija, justamente como consecuencia de esta persecución por parte de una autoridad, de un Estado, sencillamente porque alguien como Mayra hizo su trabajo.
Pero en el caso de Jalisco, que se supone que es un estado de mayor avance en todos los órdenes, que también ya vivió la alternancia, primero por la vía del Partido Acción Nacional en 1995, una era panista que duró 3 sexenios, luego regresa el PRI y ahora Movimiento Ciudadano. Las cosas tampoco son tan distintas como en Puebla y yo diría como en el país. Darwin Franco, quien forma parte de un proyecto también independiente del ejercer el periodismo con una agenda semejante, parecida a la del lado B, que es la agenda de los derechos humanos, de los abusos, de las violaciones a los derechos humanos desde el poder, no solamente desde el poder político, el poder económico, el poder religioso, el poder criminal. Bienvenido, Darwin, a esta conversación. Pues tú como parte también de un proyecto de periodismo independiente que no es sencillo ejercer en un estado como Jalisco. Muchas gracias. Álvaro, un agradecimiento también a Documenta por la invitación. Es un gusto también estar aquí con Ernesto, ¿no? Que junto, digamos, Lado B y Soldox también formamos parte de una alianza de medios que justamente estamos buscando, ¿no? Llevar una contranarrativa distinta a lo que comúnmente podemos ver en los medios de comunicación. Y una apuesta fundamental tiene que ver con esta perspectiva de hacer periodismo con un enfoque de derechos humanos. En el caso de Jalisco, como muy bien lo mencionas, pues se nos vendió una alternancia, ¿no? Que incluso iba a mejorar las relaciones, o se pensaba que iba a mejorar las relaciones entre empresa y poder, y lo que hemos visto con Enrique Alfaro es que más bien lo que se ha vuelto es un escenario muy complicado para ejercer el periodismo, ¿no? Sobre todo por esta afronta constante que él ha hecho hacia los medios, ¿no? Algunos de manera muy crítica los ha llamado medio basuras, basuritas, ¿no? Y los ha señalado justo porque consideran, como puede ocurrir también en el escenario nacional con López Obrador, que aquellos medios que no están apostando a lo que él llama la refundación del Estado, simplemente estamos siendo contrarios a los intereses de los jaliscienses, ¿no? Lo ha dicho así en repetidas ocasiones, y eso dificulta no solo el poder cuestionar, ¿no? Porque tenemos también aquí un gobernador que mucho antes de la pandemia y del distanciamiento social acostumbra a dar los mensajes importantes a través de video que sube a sus redes y que tiene cero posibilidad de poder interpretarlo, ¿no? O que cuando, como ocurrió con una colega, que lo interpeló directamente después de estas manifestaciones que ocurrieron 4, 5 y 6 de junio, donde le señalaba de manera directa la participación de policías en detenciones arbitrarias, en actos de violencia, él simplemente llama a los periodistas o en ese momento los minimiza, ¿no? Por estar en contra de su proyecto de nación o su proyecto, digamos, de Estado. Y se me salió decir de nación porque, bueno, también finalmente hay que decirlo de manera muy clara, él está trabajando con una aspiración presidencial y por ello es que ha vendido como esta imagen de ser una confronta o un adversario que confronta directamente al presidente, y si no, lo hace a través de López-Gatell, el subsecretario de Salud, y ha tenido como esta postura, ¿no? Esto también ha llevado a que exista un escenario difícil en torno a poder indagar en los datos. Jalisco fue de los pocos estados que en el periodo también, digamos, de esta contingencia sanitaria, hasta hace unos días liberó el tema de la transparencia porque lo suspendió, ¿no? Durante poco más de 4 meses. Estuvimos sin poderle preguntar siquiera al gobierno, digamos, cosas sobre el uso de recursos públicos de lo propio que se requirió para afrontar, digamos, esta epidemia que en el trayecto implicó también el endeudamiento del Estado, ¿no? Por citar un ejemplo conciso. Bueno, en este escenario, digamos, en Jalisco, que tiene una larga historia y tradición en el periodismo, no solo son ad hoc, también hay otros proyectos de periodismo independiente que estamos tratando, digamos, de dar como esa batalla de construir una línea editorial bastante sólida, alternativa, y como lo pudieron ver quienes han visto el documental, y lo cuenta muy bien Ernesto y lo comentó hace rato, pues batallamos para consolidar, digamos, económicamente la sustentabilidad de un proyecto, ¿no? Recuerdo mucho, digamos, unas palabras de Ernesto cuando en el documental hablaba de vivíamos un momento periodístico muy bueno, pero teníamos, digamos, la economía bastante endeble, ¿no? O bastante flaca, ¿no? Y eso
digamos, es como lamentablemente la realidad cotidiana de muchos medios independientes, pero bueno, estamos también buscando la manera de podernos hacernos de recursos, ¿no? Nosotros, al igual que el lado B y otros medios de la alianza, no es que no queramos o no busquemos, digamos, tener financiamiento público, pero sí tenemos bien claro que esto no queremos que supedite por ningún tipo de razones nuestra línea editorial, ¿no? Y eso nos ha llevado, digamos, a abrir las fronteras, a encontrar esos escenarios, a, digamos, también apostarle por conseguir grants, presentando proyectos periodísticos que nos permitan, digamos, tener financiamiento. Y al menos en el caso de Zona Doc, se ocurrió con esta iniciativa que sacó o lanzó Google, o, digamos, nuestra redacción, que es prácticamente muy joven, chicos entre 19 y 21 años de edad, a través de unos fondos que son para jóvenes de Centroamérica y México, también conseguimos un nuevo financiamiento y estamos, digamos, apostándole a eso y teniendo como muy claro cuáles son aquellos temas que, si bien no es que no se toquen en la prensa tradicional, sino a cuáles le podemos dar mayor profundidad. Y en el caso de Zona Docs, también tiene que ver con el trabajo personal que he venido realizando. Hemos apostado por trabajar y generar documentos periodísticos que nos permita comprender por qué Jalisco, por ejemplo, es uno de los estados con mayor número de desaparecidos en el país, ¿no? Y también implica comprender como el contexto de la violencia, porque en el marco de una mal llamada guerra contra el crimen organizado, pues nosotros hacemos periodismo en donde reside, digamos, el cártel más poderoso del país, ¿no? Que es el cártel Jalisco Nueva Generación, que también ha impuesto condiciones sobre aquellas cosas que podemos reportar o no reportar, ¿no? Y que ha generado condiciones de violencia que en el último año, por ejemplo, se han venido manifestando a través del hallazgo y la localización de fosas clandestinas, ¿no? Que ha sido una de las circunstancias más terribles, sobre todo también por la mella de la violencia que se hace contra los cuerpos, ¿no? Y por otro lado también tenemos una violencia de carácter institucional que en esta administración, pero también en la pasada de Aristóteles Sandoval, llegó a tener un desdén por la búsqueda de las personas desaparecidas, pero también por el tratamiento que dio a los cuerpos de las personas fallecidas no identificadas, que generó hasta la fecha una crisis forense que tiene de manera desbordada a los servicios médicos forenses en el Estado, ¿no? Y que se ha generado una poca capacidad para poder identificarles y poder, al final del día, llegar a la verdad y saber quiénes son, por lo pronto, las más de 4,000 personas que tenemos en los CEMEFOS, ¿no? Hay una circunstancia como complicada, donde, insisto, Zona Docs es uno de los proyectos. Existen otros proyectos también que estamos pujando para hacer un periódico independiente y yo creo que un foco y una fortaleza tiene que ver con la postura también de, que así lo queremos hacer en Zona Docs, de cómo también podemos formar a nuevos periodistas con un nuevo enfoque, ¿no? Y que eso también ayude a generar una mirada distinta. Álvaro, creo que tu micrófono está apagado. Exactamente. Bueno, decía yo, este esfuerzo de convergencia de proyectos periodísticos locales, pues generar sinergias pues, de esfuerzos de trabajos, inclusive de una mayor envergadura y que involucre los esfuerzos de hasta geográficamente diferentes, pues implica también dinero. Y dinero hasta para pagar la nómina, lo más elemental que requiere la gente que trabaja en medios de comunicación. En este sentido, hay ya, digamos que en el caso de ustedes, Ernesto, y también de Darwin, digamos un conjunto ya de herramientas para darle viabilidad a proyectos, o se sigue todavía pues arañando y a la buena voluntad no de autoridades, porque tienen las autoridades de todos los niveles, tienen una lógica política para la asignación, por ejemplo, de publicidad oficial, pero hay un conjunto ya de herramientas que permitan garantizar por lo menos el trabajo de 3, 6 meses o hasta un año y que permitan precisamente hacer planes hacia mediano y a un largo plazos? Te diría, Álvaro, que no hay como las herramientas todavía ya que te permitan eso, es decir, como fijas, pues, o como que ya estén muy probadas. Estamos en la construcción de las mismas, ¿eh? Estamos experimentando, estamos
buscando estas vías, ¿no? Diversificando el trabajo que hacemos. Y es una cosa que a mí no deja de darme como vueltas en la cabeza el asunto de pensar que desgraciadamente el periodismo per se, pues, o sea, el trabajo periodístico por sí solo, pareciera que ya no es suficiente, ¿no? Que tienes que estarte inventando dar capacitación, que tienes que estarte inventando talleres, que tienes que estarte inventando, en fin, las diferentes vías de financiamiento con las que estamos trabajando Sonadocs, con las que está trabajando la ADOBE, con las que está trabajando los medios que integran la alianza de medios de la red de periodistas de a pie. Y lo platicaba también en algún foro el año pasado, que estaba ahí gente de Radio Ambulante, que también, pues, o sea, hacemos playeras, vendemos tazas, ¿no? En fin, tenemos que inventarnos con muchas cosas, porque el solo producto periodístico, la información periodística por sí misma, pareciera que a la gente, que la ciudadanía, que los lectores, que las lectoras, que la audiencia, no terminan de entender el valor que tiene por sí misma, pues, ¿no? Y como además entramos en esta lógica tecnológica en donde, bueno, ya no necesitas salir al puesto de periódicos a comprar tu periódico, ¿no? Porque todo ya te llega por el teléfono, ya todo te llega en la computadora, tus amigos comparten las noticias, comparten la información. Entonces, pues parece que la información es gratis, ¿no? Que el trabajo de los periodistas pues es un trabajo voluntariado, ¿no? Es un trabajo pro bono, porque la información nos llega, parece que de manera mágica, ¿no? Cuando en realidad, pues por supuesto detrás hay el trabajo de personas que están saliendo a conseguir la información, contrastándola, buscando fuentes, en fin. Entonces, respondiendo a la pregunta, no, Álvaro, todavía no hay una fórmula, todavía no hay un modelo de negocios fijo, definido como tal. Estamos en esa construcción. Hay algunos medios como el diario.es que lleva varios años trabajando ya con las audiencias, pero que es un modelo que todavía no terminamos de tropicalizar o de implementar en México, ¿no? Entonces, bueno, andamos en esa búsqueda de cómo hacer sustentable, de cómo hacer sostenible el periodismo independiente, el periodismo que no pasa por la publicidad oficial o que no se sujeta a la política que generalmente imponen desde el poder cuando buscan esos espacios, ¿no? Cuando buscan comprarte un anuncio publicitario, ¿no? Sí, porque al final de cuentas lo que buscan no es comprarte un anuncio publicitario, lo que quieren comprarte es la línea editorial, ¿no? Lo que quieren comprarte es el control, pues sí, por supuesto, claramente, ¿no? Así, Álvaro. Aarón, hay preguntas creo que de el auditorio. Sí, sí, sí. ¿Les parece? Damos unos minutitos que también estamos arreglando algo del audio y vamos revisando las preguntas. Denme un minuto. Y mientras, vamos con Darwin. Sí, perfecto. Yo, sumado a lo que dice Preguntar, a reserva de lo que ahorita quieras comentar, yo quiero preguntarte cómo se ve, en este caso tú desde Jalisco. uh-huh. Sé que no has estado solamente en Jalisco, pero oye, tienes ya tiempo residiendo en el estado de Jalisco. ¿Cómo se ve también a las iniciativas novedosas que existen en la Ciudad de México, que son complejas y que, pues, por tanto, son más complejas todavía las iniciativas que hay en estados como Jalisco? Sí, en realidad yo creo que pasa mucho, como decía Ernesto, por cómo logramos, digamos, implementar algo que nos pueda funcionar. Porque si bien es cierto que existen, digamos, iniciativas muy potentes, ¿no? Como el caso de Animal Político y, digamos, la forma que he encontrado para que los propios lectores, las audiencias, puedan financiar gran parte del medio, ¿no? Y claro que nosotros de Zona Docs hemos buscado y le agradecemos enormemente a las personas que han donado, ¿no? Sin embargo, creo que también hay un proceso donde los propios medios y los periodistas que trabajamos en ello tenemos que encontrarnos nuestro lugar dentro del debate público, ¿no? Y las personas también tienen que identificar por qué sería, por ejemplo, valioso el poder donar a la ADOBE, el poder donarle a Zona Docs, ¿no? Nosotros, afortunadamente, también creo que es algo que es importante decirlo, hemos logrado, digamos, empujar a partir del arropo que nos ha dado la red de periodistas de a pie, pensando, digamos,
en un proyecto, en una iniciativa que surge y que está en la Ciudad de México y que se ha dado a la tarea de mirar afuera, ¿no?, del centro del país, ¿no? Porque también hay que recordar que gran parte del periodismo tiene, o muchas cosas en el país, tienden a centralizarse y a partir de ahí muchas partes, incluso de los propios financiamientos, se concentran, ¿no? Lo que hizo bien la red de periodistas de a pie es mirar, digamos, a otros proyectos periodísticos, ¿no?, con mucha calidad que se estaban haciendo fuera de la capital del país y nos invitó a formar parte de un proceso que nos ha permitido a muchos no solo como consolidarnos, sino fortalecernos, ¿no? Pero ese es un primer punto. De ahí, cada uno de los proyectos tiene que buscar la manera en cómo hacerse socialmente necesario para la comunidad a la cual le quiere informar, ¿no? En el caso de Zona Docs, hemos buscado que sea nuestra perspectiva editorial, nuestras luchas, también nuestras propias creencias y nuestras propias convicciones, los que nos coloque como una agenda o un escenario o un medio donde las personas saben que va a encontrar información distinta, ¿no?, a la que van a poder encontrar en otros medios. Y hacer eso no es sencillo porque también se requiere conjuntarse y confabular con otros periodistas que puedan tener esa misma perspectiva, pero también se requiere, digamos, irse abriendo hueco no solo con los otros medios que existen, sino también entender las lógicas en la cual ahora se difunde y se difumina la información, que son muchas veces son lógicas que son impuestas por estas grandes compañías como Google, como Facebook, ¿no?, que te meten en un trajín donde uno tiene que aprender y son cosas que a uno en el ámbito o la escuela periodística no nos enseñan, porque finalmente el algoritmo, como lo podemos denominar, está para bien o para mal y determina, digamos, que podamos ser visibles o no visibles, ¿no? Más allá de la propia calidad, porque no solo combatimos con la noticia del día que pueden traer los otros medios, sino, y a lo mejor perdonen la trivialidad, sino por el romance actual de Belinda, ¿no?, que también roba ese mismo escenario, y en ese mismo trajín estamos, ¿no? De ahí que sea muy importante lo que dice Ernesto sobre cómo tropicalizar, adaptar o incluso innovar en las formas, ¿no? En el caso de Zona Docs, afortunadamente, las audiencias han creído en nosotros, hemos logrado sostener ya por más de 7 meses una campaña de fondeo, y eso nos ha permitido, digamos, sustentar gastos que son como fijos de la propia redacción, y como medio nuevo, pues la redacción termina siendo la casa de uno, ¿no?, donde uno va construyendo y trabajando, y nos ha permitido, digamos, ya comenzarles a dar un apoyo, principalmente a los jóvenes que están con nosotros y que iniciaron, digamos, vinculándose al proyecto y que ahora forman parte del mismo. Pero eso sí, es un proceso donde uno tiene que aprender a hacer proyectos, uno tiene que es como la gran dificultad, ¿no?, que a veces yo me experimento, ¿no? O me coordino y me pongo a buscar recursos, o me pongo a reportear porque también hay que generar información. Pero, bueno, mientras uno siga creyendo en el periodismo como una posibilidad de cambio y en el periodismo como una posibilidad también para construir entornos distintos, creo que es factible, ¿no? Y en el caso de Zona Docs ha sido fundamental el apoyo de la red de periodistas de a pie, porque también eso nos permite conjuntarnos con otros medios que tienen esta misma perspectiva y que también nos permite ser visibles más allá del ámbito de Jalisco, que si bien es como nuestro epicentro, pues en realidad ahora no solo es el límite, ¿no?, sino que también tratamos y buscamos generar información más allá del Estado, y eso es como el reto constante, ¿no? Yo concluiría con este asunto de tenemos que hacernos socialmente necesarios, porque si no nos hacemos socialmente necesarios, por más campañas que hagamos, la gente al final, entre tantas ofertas, no solo informativas en entretenimiento, y entre esta diversificación constante, pues siempre va a tener una razón de peso si apoya o no apoya, ¿no? Y por eso es que tenemos que enfocarnos en ese punto. Claro. Aarón. ¿No se escucha? ¿Tienes? Ya, ahora sí. Ya. Muchas gracias. Esta charla se podría extender todavía otras 2 horas si queremos. Siempre es lo interesante de escuchar lo nutrido que pueden compartir ustedes como colegas periodistas. Ya tenemos algunas preguntas que me gustaría que también se pudieran sumar a la conversación entre ustedes. La primera, preguntan, ¿cómo podemos los ciudadanos de a pie apoyar estas iniciativas de periodismo independiente? Es una buena y pertinente pregunta. Digo, los dos, tanto Ernesto como Darmin, han expuesto, pero pues que ellos lo digan. Creo que hay alguien que quiere apoyar seguramente económicamente. ¿Cómo le puede hacer para ahora sí que para hacerlo? Pues mira, estamos
como decía hace rato Darwin, el trabajo que ha hecho la red de periodistas de a pie para estos medios independientes ha sido básica en muchos de los casos, ¿no? Porque ha permitido, bueno, pues que se vayan, en algunos casos incluso creando nuevos medios o fortaleciendo medios que ya estaban en el escenario informativo en sus propias regiones. Digo esto porque la red de periodistas de pie consiguió el año pasado un fondo de Google, ¿no? Porque de pronto parece que Google y Facebook se dieron cuenta que, pues, que los periodistas estamos alimentando sus plataformas, pero no hay ninguna retribución. Entonces, bueno, un poco para lavarse la cara, alguna cosa así, han estado financiando algunas cosas. Entre eso, la red de periodistas de a pie consiguió el año pasado un fondo para desarrollar una plataforma de suscripciones. Entonces, retomando lo que decía Darwin, de que los medios tenemos que volvernos socialmente atractivos o socialmente, se me fue exactamente socialmente necesarios con las audiencias. Estamos en esa construcción de la plataforma junto con la red de periodistas de a pie y buscamos que sea a través de suscripciones que los lectores y las lectoras empiecen a vincularse con esos medios independientes, con los medios de la red de periodistas de a pie. Por supuesto que hacernos socialmente atractivos o para la audiencia implica escuchar mucho más a la audiencia, vincularnos mucho más con la audiencia, acercar los procesos periodísticos a la audiencia. Es decir, no partir solo de nuestra lógica, de qué creemos que es importante para la audiencia, sino buscar dialogar con la audiencia para entonces las problemáticas, las necesidades que la audiencia tiene, poder atenderlas periodísticamente, ¿no? Y es parte de las cosas que se están haciendo o que se van a hacer pues, en los próximos meses con la red de periodistas de a pie, con Pie de Página, en fin, con todos estos medios, por supuesto con Lado B, con todos estos medios que integran a la red de periodistas de a pie, ¿no? Es decir, queremos que la audiencia, sí, por supuesto, nos ayude a financiar el periodismo, pero queremos también que la audiencia se haga muy visible en nuestros medios y se haga también responsable de sus decisiones informativas, ¿no? Es decir, no solamente es decir, bueno, a ver, ya voy a suscribirme, voy a aportar una cantidad mensual o periódica a este medio, sino decir, bueno, a ver, aquí tengo una información que puede ser importante, quiero que el medio que leo todos los días, creo que Zona Docs la trabaje, pero no solamente es como le voy a pasar, ¿no? Le voy a filtrar la información, sino a lo mejor como que yo tengo un conocimiento que le puede servir al medio para construir un producto periodístico mucho más acabado, ¿no? Es decir, hacerlos parte del proceso editorial a los lectores y las lectoras. Hay que tener en cuenta, perdón que intervenga, hay que tener en cuenta para quienes nos escuchan y nos ven, pues que también el periodismo enfrenta muchas inercias. El periodismo en México, que ha sido profundamente corrupto, pues lógicamente vivía del poder político porque dialogaba o le servía a ese poder político. Es muy relevante lo que Darwin dice sobre que un medio o un conjunto de periodistas se vuelvan necesarios a partir del trabajo que realizan, que son los asuntos que le conciernen a la sociedad, los asuntos que le importan a una comunidad y no al poder político, al poder económico, al poder religioso y al poder criminal que a menudo ha subvencionado a periodistas y a medios. Es complejo, es difícil y estamos hablando con dos periodistas que lo están enfrentando, lo han enfrentado, pero es una oportunidad y es una vía precisamente para hacer auténtico periodismo independiente en México, Darwin. Sí, coincido con lo que dices y también lo vinculo con lo que señaló Ernesto. Es decir, para ser socialmente necesarios también tenemos que incluir, digamos, a las audiencias, a nuestros lectores en nuestros procesos. Principalmente porque finalmente hacemos periodismos para ellas y ellos, ¿no? Es decir, no es que ejerzamos y escribamos las historias para nosotros mismos, sino lo hacemos justo para la sociedad. Y en la sociedad existen un montón de personas que no solo pueden disponer, digamos,
de su testimonio, ¿no? Como habitualmente es en el trabajo periodístico, sino incluso en este asunto de la inteligencia colectiva que ahora podemos tener a partir de la conectividad en red, pueden, digamos, ofrecer algún tipo, digamos, de ayuda a lo que hacemos en los medios de comunicación. Lo que ha ocurrido en el caso, digamos, de Zona Docs es que la perspectiva con la que hemos venido trabajando ha hecho que, por ejemplo, sean los propios ciudadanos, como seguramente pasa con la ADOB, quienes te contacten y te digan, oye, ocurre esto, algo en mi comunidad, está pasando esto, ¿no? Y cuando nosotros atendemos, digamos, a esos llamados, no solo vamos tejiendo como una comunidad, que eso es como básico, y creo que es lo que podremos empezar a diferenciar justo para construir esta perspectiva independiente. ¿Cómo generamos comunidad con las audiencias, ¿no? Si tenemos la posibilidad de ser retroalimentado en tiempo real, y las personas constantemente nos dejan comentarios en nuestras redes sociales, podemos hacer lo que los grandes medios, ¿no? Ignorarlos y que la gente se pelee sola en esos timelines. O podemos, digamos, incentivar el debate, digamos, empezar a hacer un diálogo con ellos y abiertamente someternos a un escrutinio público para decirles, bueno, lo que estamos haciendo, ¿cómo lo ven, no? ¿Hacia dónde tendríamos que ir? ¿Qué perspectiva tenemos que tener? En el caso también del propio Zona Docs, ha implicado también hacer como una especie de debate al interior del propio medio. Nosotros actualmente estamos laborando 12 periodistas y 9 de ellas son mujeres, ¿no? Y desde ahí que entonces es importante también considerar cómo es la perspectiva con la cual están viendo ellas el mundo, y por eso, digamos, una parte de la resistencia feminista fue una parte fundamental de la cobertura del medio, pero también lo es porque en estas métricas que ahora ofrecen todas estas redes sociales, el 65% de las personas que leen y siguen a Zona Docs son mujeres, ¿no? Y es importante entonces no obviar eso, no solo porque es como el tema que estuvo en boga, dado a la fuerza y el empuje que ellas hicieron, digamos, y que estuvo tan presente antes del proceso de la pandemia y que ha proseguido con estas denuncias virtuales, sino porque escuchar a las audiencias también nos permite identificar cuáles son esos insumos informativos que ellas o ellos, por ejemplo, no están encontrando en otros medios y que nosotros también podemos brindar esa oportunidad. Entonces, la clave está en hacer comunidad, pero hacer comunidad también implica someterse, como tendría que hacerlo cualquier otro proyecto periodístico, a la crítica, ¿no? Y hay veces que los periodistas somos muy susceptibles a la crítica porque pensamos que nadie puede venirnos a criticar, porque a veces creemos que hacemos el mejor periodismo y no es cierto, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Y creemos que en Zona Docs tenemos audiencia bastante crítica, porque en el momento en que fallamos rápidamente nos lo hacen saber y eso es al final lo que nos permite ser mejores. Muchas gracias por resolver esta pregunta. Tenemos otra un poco a propósito de esta aportación ciudadana, pero también como de la falta de apoyos o esta falta de aportación, en este caso del Estado mismo. Nos preguntan aquí, ¿cómo hacer periodismo más allá del Estado, como Darwin mismo dice, ante la no garantía del mismo a quienes ejercen esta profesión? De alguna manera, ambos han dado respuesta a esta pregunta. Finalmente se trata de dos iniciativas como parte de una red que, bueno, ya se ha ido articulando hasta por necesidad, pero porque, en efecto, hay en el poder público, yo lo prefiero definir así, no solamente un gobierno o un conjunto de gobiernos, sino el poder público ha tenido y sigue teniendo una lógica de someter a medios de comunicación a mantener esa relación perversa con los medios de no pago para que me peguen desde el poder público y también desde los medios pego para que me paguen. Esa relación perversa que ha prevalecido, que sigue prevaleciendo lamentablemente, va más allá del signo político. Y cuando hablo de poder político me refiero no solamente a la presidencia de la República, que es la que maneja más recursos o tradicionalmente ha manejado más dinero para los medios de comunicación convencionales, y también ha logrado, ha financiado medios que han terminado por someterse al dinero. Estamos hablando aquí también del legislativo, del federal y en los estados, porque los gobernadores tienen poder económico. Los congresos
los presidentes municipales, los organismos autónomos, las propias comisiones de derechos humanos de los estados disponen de recursos y premian o castigan a medios en función de lo que publican. En este caso, pues estamos hablando de dos medios independientes que aun cuando tengan en su agenda la defensa de los derechos humanos, y aprovecho para que ahora lo respondan, no necesariamente esos organismos institucionales de derechos humanos ven con simpatía muchas veces el trabajo en defensa de los derechos humanos que hacen medios como Lado B, o en este caso como Zona Doc, o estoy equivocado, Ernesto. No, no, justo me parece que tienes toda la razón. Es decir, a ver, lo que pasa es que con esos espacios de defensa de los derechos humanos, sobre todo a nivel, bueno, también lo vimos a nivel federal, te iba a decir a nivel estatal, pero también lo vimos a nivel federal, no dejan de ser espacios cooptados por el poder público, ¿no? Por el poder político gubernamental específicamente, ¿no? En el caso de Puebla, específico, cuando llegó Rafael Moreno Valle, que a nosotros fue la primera alternancia que tuvimos, ¿no? De pasar de decenas de años de gobiernos priistas a un primer gobierno panista. Este gobernador, que además tuvo la característica de ser alguien urgido por controlar cualquier espacio de disidencia, no que no lo hicieran los priistas, pero a él le tocó romper con esa lógica priista para instalar la lógica panista, que en realidad era un panista priista, ¿no? Pero bueno, al final es la cooptación de esos espacios de defensa de los derechos humanos. Entonces, pues al ser medios que estamos de alguna manera vigilantes de las acciones del poder, los organismos, las entidades de defensa de los derechos humanos, pues por supuesto no ven con buenos ojos ni siquiera hay algún tipo de acercamiento, de diálogo con espacios periodísticos que tenemos esta agenda informativa, ¿no? No sé cómo lo viva Darwin en Jalisco, me imagino que muy parecido, porque además, bueno, pues su gobernador se parece a nuestro gobernador, ¿no? Es decir, fue el primero de alternancia, quiso ser presidenciable, fue un cacique controlador de todo, en fin, parece de pronto ver, o lo que cuenta Darwin, es como ver Puebla hace 8 años, ¿no? Es verdad, Darwin. Se parecen mucho Rafael Moreno Valle, ya difunto, a Enrique Alfaro. Exacto, y se parece también en lo panista, ¿no? Porque, bueno, a pesar de que es crítico de eso, la mayor parte de su administración y sus primeros cuadros devienen, digamos, de el PAN, ¿no? Ese PAN que consiguió la primera alternancia en Jalisco. Y sí, desde luego que concuerdo mucho con lo que dice Ernesto, porque en el caso de Jalisco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos estuvo dominada, digamos, por un personaje de 10 años que salió, digamos, como propuesto del propio poder, es decir, emanado, digamos, vinculado con todo el apoyo del PAN, y el que lo sucedió, digamos, era como su mano derecha, ¿no? Entonces, tenemos una Comisión de Derechos Humanos que se ha dedicado de alguna manera a estar a favor del propio Estado, ¿no? O a ser bastante laxo con las violaciones graves a los derechos humanos como las que vivimos 4 y 5 y 6 de junio, ¿no? Con estas desapariciones forzadas que se cometieron a la luz de todos por elementos de la Fiscalía del Estado, ¿no? Desde luego, eso implica también que estos organismos no favorezcan, digamos, a quienes tienen una postura crítica frente a su propia defensa de los derechos humanos, ¿no? Y eso, digamos, ha estado porque en el caso de Jalisco pareciera que esta como entrega de la publicidad oficial está como en esos combos, ¿no? Y ya no digamos también hablar de los organismos públicos como la Universidad de Guadalajara, que es también un ente que tiene a su vez una apuesta político-ideológica también fuerte que persigue como esos mismos mecanismos, ¿no? Entonces, lo que ha quedado o lo que toca es cómo buscar y cómo generar alternativas para ir a otros espacios, ¿no? Cómo también podemos, desde los medios independientes, justamente tejer esas alianzas con organizaciones de defensa de los derechos humanos, donde, digamos, podemos también encontrar una forma de financiamiento, ¿no? Pero bueno, siempre es un asunto complicado porque cualquier medio tiene que poner en la balanza si esos vínculos o no
van en contra de la propia perspectiva que persigue, ¿no? Que al final de cuentas es parte de esta identidad que uno le ofrece a las audiencias y es fundamental mantener, ¿no? En el caso de Jalisco, sí vivimos un escenario de un cacicazgo con aspiraciones presidenciales que a su vez tiene una especie como de emporio mediático a través de empresas, digamos, que, bueno, todo el mundo sabemos que fueron creadas desde el propio Alfaro, como INDEC, como la Covacha, ¿no? Como algunas de estas, que están generando como toda una estrategia para ser visibles en todas las redes posibles a nivel local, pero sobre todo a nivel nacional, a Enrique Alfaro como una posibilidad, ¿no? Yo lo recuerdo mucho en un evento Alfaro, de los últimos que tuvo en su campaña para gobernador, él se considera a sí mismo como la última esperanza que tiene el país, ¿no? No sé para qué, qué tipo de esperanza él se refiera, pero a él se llama a sí mismo, ¿no? Y por eso ahora lo vemos como muy echado para adelante, encabezando esta alianza federalista de gobernadores, pero que a su vez cuando uno vislumbra, pues las actividades al interior, hay cosas que el propio Alfaro no ha aclarado, como tiene que ver con la deuda contenida o con, que se contrajo en torno a la pandemia, o la violencia, digamos, que está exacerbada y sobre la cual parece no hablar de manera como contundente, ¿no? Porque ya no puede echarle la culpa a los antecesores porque estos 2 años han sido terribles en torno a la violencia. Y ese es el escenario donde él busca generar medios aliados, medios que no sean basura, como él llamó, digamos, a NTR, un diario muy crítico en el Estado, y medios que estén a favor de su plan de refundación, que como dirían algunos por acá, más bien es una refundición, porque creo que estamos peor que antes. Aaron. Es siempre muy interesante escuchar esta nutrida conversación. Como bien la mesa, el conversatorio se titula Los retos del periodismo en México hoy, vemos que son mayúsculos, principalmente si empezamos a observar estas iniciativas fuera de la centralización en la Ciudad de México, como bien lo mencionaba también Darwin. A mí me parece interesante destacar esta conexión también con la misma labor de denuncia social que se ha visto como una línea constante en el cine nacional, principalmente en los documentales que se han abordado en los últimos años. Este año la programación que tenemos en el festival aborda mucho de estos tópicos que también creo que complementan esta labor periodística, en especial esta vena de documentales en México toman mucho de esta labor periodística y es importante cómo también se complementan y también son necesarios, ¿no? Dan una perspectiva distinta a estas historias que se necesitan mostrar de alguna manera y que necesitan salir a la luz. Entonces, lamentablemente nos estamos terminando el tiempo que tenemos disponible para este conversatorio. No me queda más que agradecerles muchísimo su disposición, que hayan decidido aceptar esta invitación y este tiempo y compartir con nuestra audiencia sus comentarios a propósito de este documental. Como bien les decíamos, este conversatorio se generó alrededor del programa que nosotros titulamos De la tinta a la voz, que tenemos un par de documentales. Silencio Radio, que cuenta justamente este mecanismo de censura que sufrió el equipo de Aristegui Noticias después de el reportaje de la Casa Blanca y toda su travesía legal para poder recuperar y pues ganar un poco de justicia ante este acto de censura por parte del Estado en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y por supuesto, Mensaje Interrumpido, que cuenta la labor de Ernesto y otros colegas que también relatan justamente estos retos del periodismo en México. Me gustaría también agradecer el papel muy importante de Artículo 19, no solamente en la producción de este documental Mensaje Interrumpido, sino también en la organización de este panel y en esta colaboración que tenemos Documenta y Artículo 19 para fortalecer sobre todo que se saquen y se conozcan estos mensajes importantes. No sé si tienen algunas palabras ustedes para despedirnos de la audiencia. Pues yo solamente diría un poco lo que hemos insistido, lo que hemos hablado a lo largo de la hora, que a las personas pues, que vean ese documental, bueno, en general, pues a quienes nos estén escuchando, asumir su papel como audiencias críticas, como audiencias activas,
como audiencias responsables, ¿no? Es decir, si hay un medio de información o hay algunos medios de información que consideren que están aportándole a su ejercicio del derecho a la información, que se están aportando a su necesidad de informativa, pues asumir la responsabilidad, por supuesto, en lo financiero, pero no solo en lo financiero, sino también en la construcción de información, ¿no? Es decir, buscar trabajos conjuntos, buscar cómo intervenir en la propia agenda periodística si hay una necesidad de ello. En fin, de vincularse con los medios y hacer suyos los medios de información que consideren que los están nutriendo noticiosamente, pues, ¿no? Y nada, por supuesto, agradecerle a Álvaro esta conducción que hizo y a Documenta el Espacio y, pues, por supuesto, Artículo 19, el que haya decidido hacer este documental donde muestra estas realidades periodísticas, ¿no? Ya, gracias. Bueno, yo a lo que mencionó Ernesto, que lo apoyo totalmente, ¿no? Arropar a los medios también, eso implicaría que también como sociedad pudiéramos arropar cuando los propios periodistas son violentados, ¿no? En este país tenemos poco más de 130 periodistas que han sido asesinados, 23 que están actualmente desaparecidos. En el escenario de la pandemia, por la propia precariedad laboral que se vive, 26 colegas han perdido la vida a causa de COVID, ¿no? Entonces también es como importante que la propia sociedad pueda también arropar esta defensa que muchos periodistas hemos hecho por los otros colegas a los cuales, digamos, sus crímenes han quedado impunes y que ha sido el trabajo fundamental del artículo 19 y que lo plasma, digamos, en este y en todos los documentales que ha generado, en donde podemos ver cuáles son como las condiciones sobre las cuales se ejerce el periodismo. No porque las y los periodistas seamos como sujetos especiales que tengamos que requerir toda la atención, sino porque también creo que nuestro trabajo es fundamental para que todas y todos, como bien lo señaló Ernesto, podamos acceder y ejercer nuestro derecho a la información y por lo tanto también el derecho a la verdad, ¿no? Entonces también esta afronta con las graves situaciones en términos de la violencia que enfrentan estos periodistas. Es importante que la sociedad exija al Estado que aclare sus crímenes porque la mayor parte de ellos, el 99%, si no el 100%, como mencionaba Álvaro al inicio, están y han quedado totalmente impunes. De mi parte, solo debo dar las gracias a Ernesto, a Darwin. Lamentablemente, y se va a ver ahí medio feo, que seamos puros solamente hombres los que participamos, pero yo les recomiendo, en segundo lugar, la que vean estos dos documentales en el marco de Documenta 2020, Silencio Radio, sobre efectivamente una figura del periodismo nacional, pero también Mensaje Interrumpido, este documental de Jorge Fraire sobre periodistas, no de renombre o no de la capital de la República, pero que hacen su trabajo en varios estados de la República, arriesgando su vida, arriesgando su integridad, actuando con arrojo y con responsabilidad como periodistas y pues finalmente dar las gracias a Documenta y Artículo 19 por la posibilidad de esta charla en Documenta y específicamente a Aarón. Muchísimas gracias y gracias a ustedes y que nos han seguido el día de hoy. Pues gracias a todos. Recuerden que el Festival Documenta continúa con su programación hasta el sábado 22. Todavía tenemos una semana más para disfrutar de los documentales. Si se perdieron Mensaje Interrumpido, está disponible en Filmin Latino. Los invitamos a que consulten la programación en nuestra página de internet también, documenta.org. Recuerden, Documenta con Q de Querétaro. Y que consulten la cartelera directo en la plataforma de Filmin Latino. El registro es completamente gratuito y el tiempo se nos está acabando para ver documentales y lamentablemente para este conversatorio. Yo me despido desde aquí, la ciudad de Querétaro, a Aaron García del Real, agradeciéndoles su espacio, su atención y manteniéndonos en contacto. Muchas gracias. Que tengan bonita tarde. Buenas tardes.